lo que aprendí de mi viaje de 31,000 kilómetros por Latinoamérica. Quiero platicarles en este video de mi viaje que hice de 31,000 kilómetros que hice por toda Latinoamérica. La intención de este viaje era hacerlo por autobús y la idea de esto es poder conocer los territorios, poder conocer a la gente, poblaciones que no están en un corredor turístico y así poder conocer a cada país más en su esencia que de una forma turística, que no está mal conocerlo de una forma turística, pero conocerlo como cualquier gente que vive en ese lugar es algo muy hermoso y bueno, puedes conocer lugares que no esperabas. Eso me pasó en Guatemala. Yo había escuchado algunos lugares en Guatemala, pero tuve la fortuna de llegar al lago Atitlán y era un paraíso, es un lugar muy hermoso, con bosques, volcanes, un lago enorme y varios pueblos bellos, cada uno con su diferente personalidad, y es por eso que decidí hacerlo por tierra. En la gran mayoría, digamos un 80% del recorrido lo pude realizar por tierra, pero hay lugares que son imposibles de atravesar, como podría ser la selva del Darién, que está entre Panamá y Colombia. No hay ninguna autopista, ningún camino, básicamente no hay forma de atravesarlo más que caminando. Hay gente que lo hace, pero no es recomendable. La segunda ocasión fue de Córdoba, Argentina, a Bariloche, y eso fue porque salía mucho más barato viajar en avión que en autobús. En autobús eran 2 días aproximadamente y en avión eran 2 horas. Más barato, básicamente la decisión era muy fácil. Ir viajando en autobús por cada país tiene su grado de dificultad porque cada país tiene sus reglas no escritas, por decirlo de alguna forma. Hay países donde compras tu boleto sin ningún problema, pues como México, de destino A y B, te subes en una terminal y te bajas en una terminal, tal cual, ¿no? Como compraste tu destino. Hay países como Guatemala o Ecuador o Perú donde compras tu destino, pero tú tienes que avisar que te vas a bajar en ese destino. Y si no conoces el destino, no estás viendo Google Maps, no tienes señal, es difícil saber si ya llegaste a tu destino o no y si marcar la bajada o no. Se complica un poco más, por eso siempre es importante ir preguntando, aunque parezca muchas veces obvio, cómo llegar a tu destino en cada país, porque las reglas cambian. En Perú muchas veces los precios cambian dependiendo la persona. Tú preguntas por los precios de un destino y depende cómo te vean, te van a dar el precio. Entonces, si te ven turista, te van a dar un precio alto, te ven local, te van a dar un precio más bajo. Y tienes que negociar hasta cierto punto para conseguir un buen precio. Con señal puedes ir viendo en qué parte te tienes que bajar, pero hay que comprar chip y todo eso vas aprendiendo en el camino, ¿no? Se cometen errores, algunos errores, pero es parte del aprendizaje de un viajero. Y algo bello de ir caminando durante este recorrido es que vas conociendo a gente. Recuerdo que de Bariloche a Ushuaia, que es un trayecto largo, conocí argentinos que iban de viaje a Ushuaia, que es un destino hermoso, y conocí a un brasileño que era motociclista, que tenía su grupo, iban viajando, pero su moto había reventado, entonces abandonó su moto, su grupo siguió, no pudieron llevarlo, y él tuvo que hacer su último trayecto en autobús. Era un brasileño muy buena onda, que me regaló un sticker que lo pegué en mi laptop de su grupo de motociclistas, ¿no? Y vas haciendo amigos y eso es grato porque intercambias ideas, te dan tips y todo durante el trayecto, porque muchas veces estás con esta gente durante horas o a veces días en el autobús y vas entablando una conversación. Eso es algo bello también de ir viajando en autobús. Llegamos a Ushuaia, la capital más austral del continente americano, y de ahí tomé un avión a Buenos Aires, y es que resultaba lo mismo. Era mucho más barato comprar un avión, recorrer esa distancia en 3 horas, que recorrerla en autobús en 3, 4 días, y era mucho más caro. Ya en Buenos Aires tomé un barco, no era la primera vez que tomaba un barco de este recorrido, que va de Buenos Aires a Colonia, Paraguay. Es un recorrido muy turístico y muy bello, y son ferries, son barcos de alta velocidad, y de ahí seguí mi recorrido hacia Paraguay. Crucé parte de Brasil porque es un territorio enorme, lo crucé por autobús, Sao Paulo, Paraty, Río de Janeiro y Bucios, es un lugar hermoso también. Ese fue una grata sorpresa. El país de Brasil es bellísimo. Y de ahí a Brasilia. Brasilia era una ciudad que quería conocer desde hace muchísimos. En la casa siempre había libros de Brasilia y cómo era la primera capital que se había construido específicamente para ser una capital de un gran país. De ahí, por logística, por precio, muchas cosas también, tomamos un avión, y también porque más barato,
más fácil todo. Y de ahí ya después de 2 años de estar viajando, más de 2 años de estar viajando, ya quería regresar, no quería volver a tener que esperar 2 semanas cruzando toda Centroamérica y tenía que tomar avión de todas maneras, ya sea de Cartagena a Panamá o de Cartagena a México. En este caso fue de Cartagena a Dominicana y de Dominicana a México, porque salía más barato hacer una escala en Dominicana y irme a México. Y así fue como terminó el viaje de más de 2 años. Fueron como 2 años y medio de estar viajando, de estar viviendo en cada país y conociendo cada país. El mundo es pequeño y al mismo tiempo es tan distinto en cada territorio, y me explico. Cuando conocí a mi amigo Nicolás en San Cristóbal de las Casas, él venía desde Argentina en combi y llegó hasta México. Yo sentía a Argentina muy distante, era un objetivo que quería llegar como quería recorrerlo en autobús. Pero ya llegar a Argentina, entramos por el norte de Argentina a un pueblo que se llama Humahuaca, sentí como que había sido hasta cierta forma fácil haber llegado, al fin había logrado mi cometido, y todavía de Humahuaca a Ushuaia, que es una gran distancia. Argentina es un país enorme. Bueno, todavía recorrimos bastante, días recorrimos Argentina admirando los paisajes. Ya cuando llegué a Ushuaia, que es la parte más austral de mi destino, fue algo hermoso porque el mundo se sintió más pequeño en ese momento. Y no fue al final de cuentas complicado. Entonces el mundo ya se sentía más pequeño. Pero al mismo tiempo ese territorio era diferente. Obviamente cambian las costumbres. Es un territorio que se parece más a Alaska que a Centroamérica. Hay nieve, por supuesto, hay mucho frío. Tienes que tener ropa especial si quieres salir a caminar por las montañas. Pero a final de cuentas la gente se siente también igual. La gente es apasionada, tiene sus miedos, tiene sus alegrías, platica, quiere conocer al igual que tú. Y entonces ahí es donde te das cuenta que no somos tan diferentes. Y es algo muy grato ver que por más que a veces queremos separarnos como países por ideas o por ideologías, somos la misma persona, somos muy parecidos, con sentimientos iguales. Y eso es muy padre llegar a conocer, que casi en todo el territorio latinoamericano, y que estoy seguro que en partes del mundo, la gente no es tan diferente. Durante el trayecto de este viaje de 2 años y medio aproximadamente, me quedé a vivir en cada país 1 mes, 2 meses. Hubo otros países que 3 meses porque los disfrutaba mucho, tal es el caso de Colombia, Argentina, Brasil también me quedé mucho tiempo. Algo curioso que pasó que no esperaba es que hice amistades en Colombia, pero al mismo tiempo en Colombia hice amistades de Alemania, de Perú, de Venezuela. En Cali, Colombia, también hice amistades de Israel, de Estados Unidos. Entonces no necesariamente cuando estaba en un país conocía gente de ese país, conocía gente como yo, viajeros que iban atravesando Latinoamérica, viajando cada quien por su camino, y era muy grato poder conocer a otras personas de otras partes del mundo. El idioma universal era el inglés, entonces eso me daba opción a poder conocer a gente no solamente latinoamericana, sino de Europa, de Norteamérica. En Nicaragua hice amigos de Italia. En Perú, por ejemplo, hice amigos de España, conocí a gente de Francia. En fin, también como viajero puedes conocer a un sinfín de nacionalidades y no solamente del país donde estás. Y también algo que puedes ver en cada país es que muchas veces nosotros vivimos en una burbuja de información. La realidad que hay en un país de información varía completamente de otro país, ¿no? Es el caso de Ecuador, que tiene ideas, a mi entender, equivocadas de México, y en México también tenemos ideas equivocadas de Ecuador. Muchas de nuestras ideas son diferentes. Sí, Ecuador es un lugar complicado, Quito, Ecuador, por ejemplo, en cuestiones de seguridad, pero tiene otros lugares como Cuenca, que son lugares muy seguros, muy bellos, y varía. Al mismo tiempo, y pasa lo mismo en México, hay lugares que son complicados en cuestión de seguridad y hay lugares que son muy seguros, como Mérida. Pero queremos ver a un país como un todo, y cada país muchas veces es como un mundo. Y es importante, entre uno más conoce y más te informas, menos clasificas a los países y a la gente.
Y eso es algo bello que te deja cuando vas viajando. Sales de la burbuja informativa y sales de la burbuja de tus creencias. Otra cosa que aprendes durante el viaje es la capacidad de adaptación. Yo creo de los lugares que más complicado se me hizo para adaptarme fue Bahía de Drake. Es un parque con la mayor biodiversidad del mundo. Se llama el Parque Corcovado y es una selva que tiene la mayor cantidad de distintas especies en un solo lugar. Y obviamente existen especies ponzoñosas, víboras venenosas, animales que son venenosos, alacranes, lo que sea. Y muchas veces me costó trabajo adaptarme a este tipo de ambiente selvático completamente. Me picó un alacrán, me picó una araña. Era complicado, pero una vez que vas conociendo esto, te vas adaptando. Y recuerdo mucho que aquí conocí a un personaje de Sudáfrica, Jet, y el tipo era genial, pero además era un cuate sin miedo a nada, ¿no? Tomaba las serpientes, salíamos a caminar en la noche en la selva, y eso me ayudó mucho a perder mis miedos de la selva, ¿no? Porque ir caminando en territorios que es complicado andar y buscando animales y cuidándote de animales venenosos, y es peligroso a veces. Y tuve que ampliar mi capacidad de adaptación en Bahía de Drake. Después de 40 días de vivir en la selva, tengo un video que le puse 40 días viviendo en la selva, a mediados, a los 20 días, ya tenía una rutina de levantarme temprano, comer sano, hacer ejercicio, ir a nadar al río, era algo que ya estaba disfrutando. Y ya después, cuando venían los 40 días que me tenía que retirar, ya estaba extrañando el lugar, ya estaba extrañando las pláticas en la sobremesa en la noche cuando platicábamos todo el grupo. Tuve nostalgia en dejar este lugar y ya me había adaptado. Eso era lo curioso, que al llegar veía muy difícil adaptarme a estas situaciones, y después de 20, 30 días ya me había adaptado y ya podía vivir en ese lugar. Y yo creo que esa lección me ayudó mucho a poderme adaptarme a otras realidades de otros países. Tienes que ser flexible y te tienes que adaptar. Y si logras hacer esto, puedes llevarla y disfrutar mucho tu viaje. Y eso es algo muy importante. ¿Cuál es la diferencia para mí entre un turista y un viajero? El turista muchas veces va a descansar a un lugar, generalmente playas, a veces va a conocer ciertas áreas del lugar, pero va a relajarse de una rutina laboral y todo eso. Y es muy padre hacerlo al mismo tiempo. Y un viajero muchas veces va para conocer el lugar, va para conocer cosas no turísticas, va para conocer gente del lugar, va a vivir el lugar y tomas experiencia de cada país a donde vas. Yo creo que esa es la parte esencial de la diferencia entre un turista y un viajero. Además que muchas veces ser viajero es más económico que ser turista, porque te puedes adaptar más, cuidas más tu presupuesto y obviamente al hacer esto puedes viajar mucho más tiempo. Algo que yo podría decir que es un tesoro son todas las amistades que conocí durante este viaje, amistades entrañables de Europa, de Alemania, de Argentina, de Colombia, de Guatemala, gente que quiero mucho y que les agradezco mucho que hayan sido parte de mi viaje, y que quiero decirles que son parte de mi tesoro que llevo, y es algo invaluable. Quiero terminar este viaje en el mismo lugar donde lo empecé, y en este mismo lugar donde empecé mi viaje decidí en ese momento llegar hasta Argentina. En este cerro de San Cristóbal en Pachuca es donde quiero terminar mi travesía y cerrar el ciclo. Gracias por acompañarme en estos videos, gracias por acompañarme en esta travesía, y los quiero mucho, mis leones y leonas. Bueno, tendría yo un sinfín de historias que contarles, más cosas que quisiera compartir con ustedes. Háganme sus preguntas si tienen alguna pregunta de este recorrido Latinoamérica o en general de algún país. Déjenme aquí en los comentarios y yo trataré de responderles. Quiero mandarles un abrazo a todos los que me siguen y ven mis videos, le dan like y comentan, y les agradezco que pueda compartir estos videos con ustedes. Nos vemos en los siguientes destinos, mis leonas y leones. Chao.